Cordial saludo a todas las personas de Presencia Radio. Bienvenido a su programa Tardes de Lectura. Seguimos con la tercera parte de Cuéntame un cuento, por favor. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a empezar nuestra historia de hoy. Ya es hora del cuento. Vamos a escuchar. Con la fantasía podemos crear muchas historias para contar. Con la fantasía podemos crear muchas historias para contar. Todos a escuchar, las orejas a parar, porque nuestro cuento ya va a comenzar. Todos a escuchar, las orejas a parar, porque nuestro cuento ya va a comenzar. Estamos continuando con Cuéntame un cuento, por favor, ya en la tercera entrega. Bien, iniciamos nuestros relatos con la experiencia de una madre de familia desde la ciudad y también pues el país de México, y nos comparte ella su experiencia lectora y también su experiencia, eh, ¿cómo podríamos decir? Experiencia como madre de familia, ella con sus hijos en cuanto a incentivar a la lectura. Es interesante escuchar, ¿no? La escuela pública, la biblioteca pública, las estrategias utilizadas por los maestros para motivar a los niños a la lectura. Esperemos que sea de nuestro agrado, que sea ¿cómo podríamos decir? Que sea útil para nosotros, y es lo que vamos a compartir. Esperamos que para todos nosotros sea de utilidad compartir con el caso de Gabriela. Escuchémoslo. Muy bien. Cuéntanos si quieres compartirnos de alguna historia, algún libro, algo. Ahora esta Quería yo, de lectura. quería yo platicarles lo que hacen aquí algunas escuelas como iniciativa. Mis hijos estuvieron en primaria en escuela pública, o sea, en escuela donde no se paga por la educación, escuelas del gobierno que le llaman. Entonces, en estas escuelas, cuando entran a primero de primaria, pues los niños no saben leer, o la mayoría todavía no sabe leer, que es a los 6 años. Entonces, los maestros empiezan pidiendo cuentos muy sencillos y en ese primer año que empiezan a leer, al mismo tiempo tienen allí a la mano en el salón un pequeño espacio con un mueblecito donde hay libros y pueden empezar igual a llevárselos a su casa. La maestra anota quién se está llevando qué libro para que en casa les leamos los cuentos, ¿no? Esto, conforme van pasando los grados y los niños van creciendo, pues se hace ya más en forma. Entonces, al principio de año, los profesores piden que donemos por familia un libro. Entonces, si en un salón hay 25 o 30 niños, se juntan 25 o 30 libros. Entonces, pueden irlos en todo el año intercambiándolos para llevárselos a sus casas y hacer las lecturas de los cuentos. Ya cuando los niños empiezan a leer un poco más, los maestros nos hacen tomar el tiempo de lectura. Entonces, por ejemplo, se lleva un niño a casa un libro y la maestra dice, va a leerlo y me tiene que anotar cuánto tiempo de lectura hizo.
o mandan copias y entonces la maestra ya sabe que el niño se va a tardar 7 minutos más o menos en promedio. Si el niño lee en más tiempo, pues quiere decir que le falta habilidad para leer y entonces nos piden que reforcemos eso, ¿no? La rapidez de lectura, pero al mismo tiempo también nos piden que hagamos algunas preguntas de comprensión para saber que el niño está captando lo que está leyendo. Esa es una forma en que fomenta la escuela la lectura. Otra forma, depende ya también el ingenio de cada maestro, ¿no? Que les vaya tocando. A mi hijo, el mayor, en quinto de primaria, le tocó una maestra muy buena, a mí me gustó mucho. Ella lo que hizo fue hacerles leer este libro. Se llama Donde habitan los ángeles. La autora es Claudia Celis. Es un libro muy pequeñito, tiene muy poquitas páginas. Los capítulos son muy chiquitos, a veces una o dos páginas son el total del capítulo. El lenguaje es muy sencillo, pero el libro es muy conmovedor. Se trata de la historia de un niño que llega de vacaciones a casa de sus tíos. Sus tíos viven en provincia, en campo, se podría decir. Entonces el niño llega de vacaciones y llegan también más primos y los tíos pues los atienden, los pasean un poquito y pues les enseñan, ¿no? Les dan lecciones de vida. Pero dentro de todos los primos que llegan hay uno que se queda a vivir con los tíos porque su mamá nunca lo va a recoger. Su mamá tiene problemas personales que le impiden ir a buscar a su hijo y entonces el niño se queda a vivir con los tíos. Y sobre todo el tío, que se llama Anastasio, pero le dicen Tacho, el tío Tacho, es todo un personaje. Y entonces les da lecciones de vida de una manera muy divertida a veces los hace sufrir al sobrino. Y al final del libro uno ha reído y llorado y hay episodios muy graciosos y la maestra lo que les pidió a los niños es que representaran los capítulos actuando en el salón. Entonces formaban equipos y por equipos representaban un capítulo. Y a veces nos invitaba a un papá o a 3 papás a presenciar cuando salían nuestros hijos a ver cómo actuaban, ¿no? Entonces tenían que, por ejemplo, para representar al tío Tacho, pues llevarse una bata de doctor, porque el tío Tacho era doctor, el personaje era un doctor. Entonces tenían que llevar su bata, un maletín y hacer la representación del libro. Entonces eso a los niños les divertía mucho y de alguna manera los introducía a la lectura, ¿no? Entonces, ese libro nos trae a mis hijos y a mí muchos recuerdos porque fue algo muy, muy bonito que experimentaron allí en la primaria. Entonces, esas son parte de las actividades que llevan a cabo en las escuelas. Qué bien, qué bien. Muy bonito escuchar estas historias, ¿no? Como hace poco, antes de empezar la transmisión, comentábamos, ¿no? Que en algún país que hay la biblioteca viviente de personas, que uno va y pide hablar con una persona y dialoga y conversa. Entonces, un libro hablante. Bien. Sí, son historias de experiencias que vamos compartiendo. Bien, ¿qué les ha parecido? ¿Dónde habitan los ángeles? Claudia Celi. Interesante la manera de llevar adelante el trabajo en el libro, que es con la dramatización. El tío Tacho, que es médico. Historias de vida. Y eso es lo que se propone Unicornio Multicolor, llevar a ustedes historias de vida. Y eso es lo que estamos haciendo, compartiendo a través de este programa que nos da la oportunidad, Presencia Radio, Tardes de Lectura. Vamos a seguir compartiendo entonces los cuentos de este otro libro. Cuéntame un cuento, por favor. Da un poquito de paciencia para
Tocó encontrarlo. Acá está. Cuéntame un cuento, por favor. La colección son como 14 cuentos. Ya hemos leído varios de ellos en las sesiones anteriores. Y vamos a retomar el número 8, las aldeas, la aldea en la montaña. Vamos a ver qué nos depara. Si alguien nos está acompañando y mirando y participando, pues comente, escriba, suscríbase al canal de YouTube de Unicornio Multicolor o suscríbase también en Presencia Radio en Facebook, que transmitimos los días viernes 2 de la tarde. La aldea en las montañas. Vamos a buscarlo. Los tres hijos del conde, la última que leímos, el último cuento en la sesión anterior. Hoy, para iniciar con el cuento, la aldea en las montañas. Bien, ahí tenemos el aldea en las montañas. Vamos a ubicar aquí una página. Eso. Ismael era un niño que apenas tenía 10 años. Sus ojos eran de color miel, como el color de la tierra donde había nacido. La aridez de los montes que le rodeaban anunciaba ya el desierto que todavía se encontraba lejos. Las pequeñas casas de la aldea estaban rodeadas de cactus, chumberas y algunos algarrobos que los lugareños habían plantado. Delante de su casa había un olivo viejo que daba olivas para hacer aceite, un almendro y una gran higuera. En aquella aldea de casas dispersas, sus habitantes habían plantado algunos árboles que les ayudaban a sobrevivir, pero alrededor todo era árido y seco. Solo había algunos setos de monte bajo y unos pocos de eucaliptos en la falda de la montaña, pero Ismael amaba su tierra, la tierra donde había nacido, donde habían nacido sus antepasados. Al atardecer veía cómo su abuelo sentaba delante de la casa y miraba el árido valle. La mirada de su abuelo era limpia y agradecida. Mira esta tierra, Ismael, le decía el abuelo, casi en un susurro. Es la tierra de nuestros padres y es la que Dios nos ha dado para vivir. Deberíamos cuidarla, pues ella nos cuida a nosotros. A Ismael le encantaba ir con sus amigos de la aldea a jugar por el monte, pero en esta hora del final del día le gustaba estar allí sentado junto al abuelo, hasta que el cielo se quedaba oscuro y cientos de estrellas brillaban en el firmamento. Entonces el muchacho se sentía protegido, no solo por el abuelo y el resto de su familia, sino por esa tierra a la que pertenecía y ese cielo inmenso ante el que él se sentía muy pequeño. La vida en aquellas montañas era muy dura. Su padre apenas ganaba lo suficiente para poder mantener a su familia. La sequía había sido mayor que la de otros años y nada pudo secarse de la tierra. Una noche el padre les dijo a la hora de la cena: ya no podemos seguir viviendo aquí. Debemos marcharnos a la ciudad más cercana donde pueda encontrar un trabajo con el que manteneros. Mañana al amanecer partiremos. La madre de Ismael lloraba en silencio y a sus hermanos y a él mismo se les hizo un nudo en la garganta. Pero el que más triste estaba era su abuelo. Salió y se sentó como cada noche mirando al valle. Con su mirada recorrió ese paisaje familiar, como despidiéndose de cada risco, arbusto o ser que allí habitase. El abuelo había nacido en aquellas montañas y allí había vivido toda su vida. Su nieto le cogió la mano y el abuelo le habló con serenidad. Hijo, no olvides nunca que nosotros somos una parte de la tierra. Cuídala siempre, no por lo que ella te dé, sino porque ella es nuestra gran madre. A la mañana siguiente Ismael y su familia salieron de la aldea. Tomaron el serpenteante sendero que iba descendiendo por la árida montaña.
Sentado en el carro, el chico miraba a la aldea alejarse cada vez más hasta que en una de las revueltas del camino desapareció por completo. Ismael ya era un chico mayor, había cumplido 10 años en primavera y no quería llorar. El abuelo no lloraba, así que él tampoco lo hizo. Poco a poco se fue quedando dormido con el traqueteo del carro. Soñó que estaba delante de su casa, en la aldea, y se le prometía a la tierra que volvería un día y nunca más se marcharía de allí. Durmió durante muchas horas y cuando se despertó estaban atravesando un pueblo. Ismael nunca antes había salido de las montañas, así que se quedó boquiabierto al ver tantas casas, tanta gente y tanto ajetreo. Se alejaron un poco del camino y pararon para comer algo que su madre había preparado. Entonces el niño se dio cuenta de que el paisaje había cambiado. Ya no se veían elevadas montañas, todo era más llano, aunque seguía siendo árido. El aire ya no olía a monte y en lugar de grillos y silencios se escuchaban ruidos del camino. Al anochecer llegaron a la ciudad. Ismael no había visto nunca tantas luces ni casas de varios plantas. El chico estaba entusiasmado por todo aquello que era nuevo para él, pero también sentía temor ante un lugar tan distinto al que él conocía. Aquella era una pequeña ciudad, pero para Ismael y su familia era un lugar extraño y diferente. Al día siguiente estuvieron muy ajetreados instalándose y al atardecer el abuelo salió delante de la casa y se sentó como todos los atardeceres. Pero sus ojos ya no veían el valle y los montes, sino otras casas. Sus oídos escuchaban ruidos de motores y su nariz olía a humo y no a tomillo y tierra. Ismael le dijo al abuelo: tú me dijiste que somos parte de la tierra, pero ¿dónde está ahora la tierra? El abuelo estaba tan triste como el niño, pero en ánimo le dijo a su nieto, con ánimo: la tierra nos sustenta allí donde estemos, en una tierra árida y en una tierra fértil, en el campo, en la ciudad. Ella siempre nos cuida, pero debemos cuidar también de ella, incluso aquí en las ciudades. Aprende a ver a la tierra también aquí, en medio de la ciudad. Las palabras del abuelo eran como las estrellas, que nunca se extinguen. Las palabras del abuelo daban fuerzas a Ismael. A la mañana siguiente se levantó, dispuesto a encontrar a la tierra en la ciudad. Pero Ismael solo encontró fábricas que echaban humo, coches, ruidos y prisas. Agotado se sentó en un banco de madera y entonces se dio cuenta de que estaba delante de un parque. No eran sus montañas, pero eran fuertes árboles y bellas flores. Sintió alegría por esos árboles y tristeza por todo lo que dañaba a la tierra en la ciudad. Entonces se acordó de sus montañas a las que había prometido no olvidar. Quería decirle a la tierra que nunca se olvidaría de su promesa y por eso esa noche Ismael se quedó hasta tarde escribiendo una carta que decía: querida tierra, los seres humanos no podemos atrapar el brillo de una estrella ni el reflejo del sol en el agua. Los hombres no podemos apropiarnos de la vida de los árboles y los montes. El abuelo me lo ha enseñado. En la aldea no teníamos muchas cosas, pero era suficiente. Tú nos dabas olivas y almendras. El aire era limpio y nadie te hacía daño. Yo solo soy un niño, pero el abuelo me ha enseñado que si te hacemos daño, ese daño nos lo hacemos a nosotros mismos, porque estamos unidos a ti y a los demás seres. Yo voy a cuidarte y todos los seres que viven en ti. Cuando sea mayor seguiré cuidándote y un día volveré a la aldea y a tus montañas. Pasó mucho tiempo e Ismael se hizo mayor. Había aprendido a cuidar la tierra y a proteger a los seres vivos. Un día volvió a la aldea en las montañas, volvió para quedarse, a hacer de aquel lugar un sitio donde poder vivir. Construyó un aljibe y plantó olivos y al atardecer siempre se sentaba delante de su casita. Entonces su hijo pequeño se sentaba a su lado y él le hablaba del abuelo y de la madre tierra que a todos nos cuida. Bien, ¿qué les parece? De la historia de la aldea en las montañas. El petirrojo. En un bosque de pinos altos vivía una familia de petirrojos. Entre los arbustos de espinos y enebros tenían su nido en la grieta del tocón de un viejo árbol,
volaban alegremente en los alrededores. Esa primavera habían nacido 4 polluelos y mamá y papá Petirrojo estaban muy ocupados en dar de comer a sus crías. Constantemente les traían lombrices pequeñas y orugas verdes. Entre todos los polluelos había uno más manso y curioso que los demás. Papá Petirrojo defendía el territorio e intrusos con bellos y melancólicos trinos que los pequeños iban aprendiendo. Un día el petirrojo manso estaba distraído, ensayando vuelos cortos en el suelo, cuando escuchó a su madre acercarse en vuelo rápido hacia él, emitiendo una nota de alarma, un insistente tic, tic. Mamá estaba avisando a su pequeño de que una comadreja se acercaba peligrosamente al pajarillo. Este voló con rapidez al nido y se quedó allí asustado y con el corazón latiéndole a gran velocidad. Las bayas de los espinos estaban rojas y el pajarito le gustaba volar en aquel arbusto a la vez que intentaba cazar alguna araña. El pajarillo siempre miraba curioso hacia el suelo por si veía algún cien pies y daba saltitos de rama en rama. Un día, desde su arbusto preferido vio unos seres que no había visto nunca y él, que era tranquilo y confiado, esperó que llegara hasta donde se encontraba su territorio. Se quedó quieto para que no le descubriera, disimulado entre el arbusto. Era una familia de seres humanos que vivían en una casa cercana y había ido de paseo al bosque. El niño pequeño iba un poco rezagado y cuando pasó cerca al arbusto vio al petirrojo. Alargó su manita y la dejó quieta, suspendida en el aire. El petirrojo voló de un salto a la pequeña mano y los dos se quedaron quietos. El niño miraba con asombro al pajarito y este miraba con curiosidad al niño. Entonces la mamá llamó a su hijo y al responder a su llamada, el pajarillo salió volando. Un petirrojo. Como era verano, muchas tardes el niño iba a pasear por el bosque con su papá. El pequeño se acercaba solo al arbusto y el pajarillo le seguía. A veces el petirrojo seguía al niño dando pequeños vuelos de rama en rama y comenzando a cantar trinos cortos y gorjeos. El niño se entretenía buscando pequeñas lombrices que ponía en el suelo y esperaba hasta que el pajarito las cogía y se las comía. El papá del niño, al ver que éste se había hecho tan amigo del petirrojo, le contó que en cada nidada de petirrojos uno es muy manso y curioso. Este debía ser uno de esos, pero a veces eran tan curiosos que no se daban cuenta de que podía haber peligros para ellos en el bosque. Una tarde, de final de verano, el niño estaba cogiendo piedrecillas y pequeñas piñas para llevarlas a su casa. El pajarito curioso lo estaba siguiendo dando cortos saltos a su alrededor, cuando un joven gavilán se lanzó sobre él. En un primer intento, el joven gavilán, que todavía era un inexperto cazador, falló. Pajarito asustado dio un salto y entonces el niño lanzó las piñas que tenía en su mano en dirección al gavilán, dando palmadas y gritos para que el ave de presa se alejara. Pajarito asustado voló a su nido, poniéndose a salvo. El verano había llegado a su fin y el otoño se dejaba sentir ya en la naturaleza. Una tarde el niño fue con su familia por última vez al bosque. Pajarito estaba en el espino de siempre, con sus plumas ahuecadas. La tarde era ya fresca. Pronto partiría a una zona algo más cálida para pasar el invierno. Se iría de ese bosque al igual que el niño pequeño extendió su mano y como decía el primer día en que se conocieron, Petirrojo voló encima. El niño se acordó del día en que lo salvó del joven gavilán y una lágrima se escurrió de sus ojos cayendo sobre el pico del petirrojo. El pajarillo emitió un corto trino y con su pico arrancó una plumita roja de su pecho que dejó caer sobre la manita del niño. Petirrojo voló esta vez con un vuelo algo mayor, a la rama de un árbol. Desde allí vio como el niño se alejaba de la mano de su papá. La otra manita la llevaba en su bolsillo cerradita, con suavidad sentía dentro la pluma roja que su amigo el petirrojo le había regalado. Historia del petirrojo. Vamos con otra historia, la espada de hierro.
En un reino muy lejano vivían un rey y una reina que eran muy felices y que tenían un hijo de rubios cabellos y limpia mirada. El joven ansiaba más que nada en el mundo ser un caballero, salir al mundo para realizar grandes hazañas y salvar a princesas en peligro. Cuando cumplió los 15 años, se presentó ante su padre, el rey, y le dijo: Padre, he escuchado que en un reino lejano un terrible dragón tiene atemorizados a sus habitantes, destroza las cosechas, mata a las personas, incluso ha raptado a la hija del rey, la tiene escondida en su guarida. Quiero ir a luchar con el dragón y liberar a la princesa. El padre dejó marchar a su hijo, pero antes le dijo: Está bien, hijo, si ese es tu deseo, debes partir. Pero debes saber que para ser digno de luchar contra las tinieblas que tienen retenida a la princesa, deberías superar duras pruebas. Solo entonces podrás hallar la espada para vencer al dragón y salvar a la princesa. Padre, iré bajo el cielo azul y el firmamento estrellado, pasando todas las pruebas hasta encontrar la espada que me haga digno de luchar contra el mal. Así partió el muchacho a la mañana siguiente, después de cabalgar durante días por caminos fáciles y difíciles, por montes, valles y senderos, llegó al final al reino dominado por el dragón. Allí todo era tristeza y desolación. Ya no quedaban cosechas que el dragón no hubiera destrozado, ni familia donde no hubiera devorado a alguno de sus miembros. El rey había prometido la mitad de su reino a quien fuera capaz de vencer al dragón y traer viva a la princesa. Pero nadie era capaz de enfrentarse al terrible monstruo de 7 cabezas. El fuego que lanzaba por su boca quemaba a quien fuera capaz de acercarse lo suficiente. El joven no reveló su origen real y se presentó ante el rey como el caballero de la rosa, ya que una rosa se hallaba labrada en su escudo de hierro. Cuando el monarca le prometió la mitad de su reino si liberaba a la princesa, el joven contestó: Majestad, no son riquezas lo que busco, sino vencer a las fuerzas oscuras que amenazan vuestro reino. Pero antes debo encontrar la espada que me hará digno de luchar con el dragón de 7 cabezas. El joven partió enseguida y pronto encontró un barranco de fuego que le cortaba el paso. Un dragón con cuernos de cordero estaba provocando aquel fuego inmenso que ya estaba rodeando al caballero. El joven no tenía espada para luchar con la bestia, solo un puñal de cazador que guardaba en su cinto. Lo cogió y después de encomendarse a las fuerzas del cielo, lo lanzó con fuerza al pecho del animal. La fortuna quiso que el puñal fuera a clavarse en el corazón de la bestia que murió en el acto, cayendo fulminada al fondo del barranco. Al punto se extinguió el fuego y el joven caballero pudo seguir su camino. Al anochecer buscó refugio donde pasar la noche y encontró la entrada de una cueva. Era una extraña cueva de cristal con una fuente de oro dentro. El agua de la fuente era cristalina, el joven bebió hasta saciarse. Luego se acomodó en la cueva y se quedó profundamente dormido. A la mañana siguiente se despertó descansado y con nuevas fuerzas. En sus sueños había visto una alta montaña en cuya cima se encontraba una pequeña ermita. Dentro había un altar y a sus pies un arcón que contenía una espada de hierro. Un anciano monje sacaba la espada del arcón y la depositaba en sus manos. Al salir de la cueva se encontró con que una enorme serpiente custodiaba la entrada, impidiendo que pudiera salir. Era una serpiente vieja como el mundo. Si el joven quería salir de allí, tendría que luchar frente a frente con aquel monstruoso animal. Entonces le ocurrió una idea. Empezó a golpear su escudo a la vez que entraba a gran velocidad en la cueva. La serpiente lo siguió y el joven comenzó a dar vueltas alrededor de la fuente de oro. El animal daba también vueltas intentando atrapar al joven y enroscándose cada vez más sobre sí mismo. El joven saltó sobre la fuente y la serpiente hizo lo mismo. En cuanto la serpiente entró en el agua de aquella fuente, perdió todo su poder maléfico, transformándose en una dócil y mansa serpiente. El muchacho salió de la cueva y reemprendió la búsqueda de la espada.
Después de toda una jornada cabalgando, divisó a lo lejos una montaña y en su cumbre una pequeña construcción. Enseguida reconoció la montaña y la ermita que había visto en sus sueños. Dirigió hacia allí a su caballo a todo galope hasta que llegó a las inmediaciones de un denso bosque en el que hubo de adentrarse. Ahora avanzaba despacio, pues la vegetación de árboles y arbustos era muy densa. De repente, el caballo se negó a avanzar, encabritándose muy inquieto hasta tirar al muchacho al suelo. Algún peligro cercano había puesto al fiel caballo en guardia y el joven príncipe se puso alerta. Delante de él apareció una bestia con cuerpo de pantera, patas de oso y boca de león. El joven se quedó sobrecogido ante semejante fiera, colgando de sus fauces. Traía parte de un carnero que había matado y que estaba devorando. Los ojos de la alimaña estaban inyectados en sangre y anunciaban los deseos de seguir matando. El joven, que no tenía con qué luchar, vio cerca un hueso largo de la pierna del carnero, lo cogió y cuando la bestia se abalanzó sobre él, introdujo con rapidez el largo hueso entre las fauces de la fiera. El animal desesperado se dio cuenta que no podía cerrar su boca, y mientras luchaba por deshacerse del hueso entre sus fauces, el joven cogió la rama de un tronco caído que había en el suelo y la clavó con fuerza en el vientre del animal. El monstruo murió y el caballero pudo atravesar el bosque junto con su caballo. Cuando por fin llegó a lo alto de la montaña, entró con reverencia a la vieja ermita. Allí, a los ojos del altar, encontró el arca, labrada con la imagen de un cordero, que llevaba en la boca una rosa, igual que la que él llevaba en su escudo. Delante del altar había un anciano monje que en silencio la espada la puso en las manos del joven príncipe. La espada de hierro le hacía digno de luchar contra los poderes del mal y salvar a la princesa. El joven había superado las pruebas y conseguido la espada. Ahora tenía la fuerza necesaria para luchar y vencer. Volvió al reino donde el dragón habitaba y tenía secuestrada a la dama. Se presentó ante el rey y le dijo: Majestad, ahora sí soy digno de salvar a vuestra hija. Decidme dónde se encuentra la guarida de ese monstruo y mañana al amanecer partiré a su encuentro. Esa noche el caballero de la rosa veló su espada, pidiendo a sus dos hermanos del cielo ayuda para vencer al dragón. Con el alba partió el príncipe y al llegar cerca de la costa pudo ver desde lejos la enorme gruta donde habitaba el dragón. La marea había bajado y la entrada quedaba al descubierto. Podía verse al tremendo animal dormitando en la cueva recostado en la roca. Se estremeció al ver sus 7 cabezas y sus 10 pares de cuernos. De su nariz salía humo blanco que hacía pensar en el fuego que el dragón emitía cuando estaba enfadado. El caballero apretó con fuerza la empuñadura de su espada y se aproximó con sigilo y decisión a la cueva. La rodeó por detrás hasta encontrarse en su techo y se tumbó para acercarse lo más posible al borde y ver al dragón sin ser visto por él. El dragón todavía dormía y el joven, con decisión, saltó sobre una de sus cabezas. El dragón despertó furioso, pero el joven ya había cortado de un tajo esta cabeza, saltando con rapidez a la siguiente. La bestia bramaba de dolor y se revolvía furiosa, pero el caballero iba saltando de una cabeza a otra, cortándolas con rapidez, gracias a su espada de hierro. Cuando ya solo quedaba una cabeza, el animal lanzaba unas llamaradas por su boca que llegaban a los montes cercanos, incendiándolo todo. El príncipe subió a lo alto de la cabeza y con decisión introdujo la espada en la cerviz del animal, provocándole la muerte al instante.
El joven liberó a la princesa que estaba retenida en la cueva. Era la mujer más hermosa que la había visto jamás. Sus ojos eran azules como el cielo y su piel blanca como la nieve. Cuando el caballero llegó con la princesa al castillo, el rey ordenó que se celebrara una gran fiesta en todo el reino. Concedió la mano de su hija al caballero, el cual reveló entonces su origen real. Cuando se celebraron los esponsales, una paloma blanca vino a posarse en el hombro de la princesa y eso fue tomado como un presagio de una vida larga y feliz. Entonces, hasta aquí el cuento, La espada de hierro. Vamos con el último de los cuentitos de esta tarde, que será Julián pregunta. Julián era un niño pequeño. Bueno, no tan pequeño, pues ya había cumplido los 6 años. Tenía mucha curiosidad por las cosas y siempre preguntaba a su mamá o a su papá. A veces con cariño sus padres podían responderle, pero otras tenían que decirle, Julián, eso podrás saberlo cuando seas mayor. Julián entonces miraba por la ventana y deseaba ser mayor como papá y mamá para poder saber muchas cosas. Aquella mañana habían ido al mercado. A Julián le gustaba mucho ver los coloridos puestos de fruta y verdura fresca. Tomates rojos, zanahorias, naranjas, lechugas, pepinos verdes. Había escuchado a papá hablarle de cómo todos los vegetales, frutas y cereales que comemos salen de semillas muy pequeñas. Luego, con el calor de la tierra que las acoge y los rayos del sol, estas semillas germinan y salen los ricos frutos que nos alimentan. Julián había podido observarlo, pues la primavera pasada habían plantado tomates en el jardín y había visto cómo la matita verde había ido creciendo hasta dar unos tomates que poco a poco fueron poniéndose rojos. Mamá tenía la barriga muy grande, pues su hermanita estaba próxima a nacer. Así que las personas que se encontraban en el mercado y que conocían a los padres de Julián saludaban con afecto a su mamá y le decían, que todo vaya bien y tengas una niña preciosa, que tengas un buen parto y cosas así. La mamá de Julián siempre respondía, si Dios quiere. Julián quería mucho a su mamá, como todos los niños quieren a la suya. También quería a su hermanita, aunque todavía no la conocía. Así que cuando escuchaba a su mamá decir, si Dios quiere, él pensaba, que quiera, que quiera. Cuando llegaron a casa fueron sacando de las bolsas lo que habían comprado. Las zanahorias, los huevos, las patatas, las lechugas, los melocotones. Julián miraba todo admirado y preguntó a su papá. Papá, ¿quién le ha enseñado a la tierra a hacer frutos tan ricos? Julián, Dios ha hecho un mundo bueno. La madre tierra sabe que debe cuidarnos. Los hombres también debemos cuidar de ella. Julián se quedó pensativo, salió al jardín y miró con atención las hortensias. Papá decía que Dios había hecho un mundo bueno y mamá que él haría que su hermanita naciera bien. Julián sintió entonces unas ganas inmensas de conocer a Dios. Quería darle las gracias por los vegetales y por la madre tierra. Quería decirle que cuidara a su mamá y a su hermanita cuando ésta naciera. Quería hablarle también de la abuelita Concha que estaba enferma. Corrió a la cocina donde todavía estaba papá terminado de poner las lechugas en la nevera. Papá, por favor, llévame a ver a Dios. Pero Julián, dijo su papá, ¿para qué quieres ver a Dios? Papá, quiero verle y hablar con él. Papá cogió a Julián de la mano y fueron dando un paseo hasta la salida del pueblo. Julián estaba expectante y feliz. Era una mañana soleada y cálida y el campo estaba lleno de flores. Tomaron una vereda que Julián conocía bien, pues había paseado muchas veces por ella. Llevaba hasta un arroyo donde, al llegar, se sentaron a descansar. Era ya principio de verano, así que el niño se quitó las sandalias y metió los pies en el arroyo para refrescarse. Reía alegre, mirando sus pies, chapoteando en el agua fría mientras sus deditos se movían sin parar. Qué buena es el agua, ¿verdad, papá? Sí, Julián, el agua es buena, limpia y generosa. Ella hace que haya vida en la tierra. Sin el agua, ni las plantas, ni los animales, ni nosotros mismos podríamos vivir. Julián miraba contento el agua correr, tiraba piedrecillas para ver las ondas y el ruido que hacían al caer. De repente vio algo moverse dentro.
Mira, papá, es un pececillo y otro más allá. Su papá le dijo que si se quedaba un poco quieto y sin hacer alboroto, podría ver más cosas. Julián se quedó en silencio y vio cómo las libélulas rozaban el agua en su vuelo. Eran de un precioso tono azulado. También se acercaron mariposas amarillas con pintas negras. Toc, toc, toc. Se escuchó muy cerca. Julián miró alrededor. Sonaba en la copa del árbol en el que estaba apoyado su papá. Los dos miraron para arriba y allí vieron un pájaro carpintero que picoteaba en la parte alta del tronco. Esta es la canción del pájaro carpintero, dijo su padre. Julián sonrió, se tumbó en la hierba mirando el tronco del árbol donde picaba el carpintero. Era verdad lo que decía papá. Esa era la canción del carpintero y era agradable escucharla. Papá zarandeó suavemente a Julián para despertarlo. Se había quedado dormido escuchando al pájaro carpintero. Vamos, Julián, tenemos que volver a casa. El niño se frotó los ojos, se levantó. Llamó su atención a la cantidad de flores silvestres que había alrededor. Margaritas, amapolas, diente de león. Voy a coger un ramito de flores para mamá, dijo entusiasmado Julián. Dicho y hecho. Fue cogiendo una flor aquí y otra allá. Las cogía con cuidado, eligiendo los colores que más le gustaban y sobre todo procurando no pisar ninguna. Después, de la mano de su padre, emprendieron el camino de vuelta al pueblo. Julián se sentía muy contento. Al llegar a casa abrazó a su mamá entregándole las flores. La abrazó con cuidado, pues ya le habían explicado que mamá acunaba en su vientre a la hermanita. Fue un día alegre y en la noche cuando se acostó y mamá terminó de contarle el cuento, el niño le preguntó: Mamá, ¿de dónde viene mi hermana? Hijo, tu hermana viene del cielo, como todos los niños. Yo la voy a querer mucho, mamá, la cuidaré y le dejaré mis juguetes. Mamá abrazó a Julián y este volvió a sentir a su hermanita. Cuando papá llegó para darle un beso de buenas noches, Julián se acordó de lo que había pedido por la mañana. Papá, no me enseñaste dónde estaba Dios y no lo pude hablar. Julián, ¿te acuerdas del arroyo de agua fresca? Sí, me acuerdo bien. Del pececillo de las mariposas y del cielo del azul intenso de las libélulas. Claro que me acuerdo, papá, lo he pasado estupendo. ¿Te acuerdas del repiqueteo cantarín del pájaro carpintero? Sí, sí, toc, toc, toc. Era muy divertido oírle, parecía un tamborilero, dijo Julián alegre al recordar al pájaro carpintero. ¿Y de las flores? Eran preciosas, papá, de todos los colores. Y a mamá le gustaron mucho. Las ha puesto en un jarrón en la mesa de la cocina. ¿Te acuerdas de lo que sientes cuando abrazas a mamá y notas moverse a la hermanita? Parece que da patadas a mamá, pero ella dice que no le hace daño. Es chiquitita y yo la quiero mucho y la voy a cuidar. Pues hijo, ahí está Dios. Puedes verlo en el arroyo y escucharlo en el murmullo del agua. Puedes verlo en las flores y en el azul del cielo. Puedes verlo en los pájaros y en su canto. Puedes sentirlo en el abrazo a mamá y en lo que siente en tu corazón hacia tu hermano. Y ahí, en tu corazón, tú puedes hablarle. Y si le hablo, él me escuchará. Sí, hijo, él te escuchará. Él está en todos los seres y sabrá sobre todo en la fuerza de nuestro corazón. Y está sobre todo en la fuerza de nuestro corazón. Gracias, papá. Esa noche Julián se durmió feliz y confiado. Sentía que estaba en buenas manos. Su mamá y su papá cuidaban de él, pero también sus papás y su abuelita Concha, estaban en buenas manos. Bien, allí concluye entonces nuestras lecturas. Bien, llegamos ya al final de nuestra sesión. Tardes de lectura. Somos el Club de Lectura Unicornio Multicolor, que hacemos este programa en Presencia Radio. Les invitamos a seguir la programación de Presencia Radio, pero también a seguirnos en los canales que tenemos en Unicornio Multicolor, sea en Facebook y sea en YouTube. Bien, nos despedimos con la publicidad final
de Unicornio Multicolor. Entonces nos veremos la próxima sesión, asimismo, para nuevas historias, nuevos cuentos, nuevas aventuras. Esperamos que hayan sido de su agrado. Unicornio Multicolor se dedica a la promoción de lectura y talleres de lectura. Promueve al lector a continuar enganchado con el mágico mundo que los libros nos ofrecen. Unicornio Multicolor. Animar a nuestros hijos a leer desde pequeñitos es muy importante para que cuando crezcan tengan interés por la lectura. No se trata de enseñarles a leer desde bebés, sino que descubran el fascinante mundo de los libros. Unicornio Multicolor. Para contactos, comunícate al 098-509-9085. Unicornio Multicolor, soñar para crear. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Otro día volveremos con historias para ti.